les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 29. El elegido. 10 años antes, cuenta Itachi. Vamos, corre, polenta. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, Itachi no pudo alcanzarlo. Con cada paso, el agua helada corría por sus piernas, empapando sus pantalones cortos. El verano acababa de empezar, llevaban 2 días de vacaciones, los chapuzones les proporcionaban un refrigerio tanto del sol como del cansancio de correr. A Itachi le gustaba la escuela, lamentaba dejar de estudiar intensamente por más de 2 meses, por lo que no le veía el sentido a esas celebraciones a las que su prima Shisui lo había invitado. Pero podría ser interesante, nunca había llegado tan lejos por el Naka, y distante de su vida. Es una pena que no hayamos descubierto antes ese lugar de paz. Una vez abandonado el ruido del tráfico, el río se sumergió en un bosque cada vez más denso y relajante. Itachi también había dejado atrás el día infernal que Sasuke se había visto obligado a presenciar. En silencio agradeció a Shisui por salvarlo momentáneamente. Si hubiera sido él, como siempre, no habría importado, pero no podía aceptar que la vida de Sasuke también estuviera arruinada. Tal vez su Otouto podría superar un solo episodio, no necesitaba saber del resto. Itachi ahora solo podía ser feliz con Sasuke y Shisui, pero era en compañía de su primo que podía ser realmente él mismo. Libre de expresar deseos, preferencias, expectativas de futuro. Si necesitaba contar una pesadilla, Shisui lo escucharía sonreír. Shisui realmente lo escuchó. La luz en sus ojos cuando lo miraba lo hacía sentir especial, en la misma longitud de onda. Ninguno de los dos dominaba al otro, solo se complementaban. Fue perfecto. No era una sensación que Itachi hubiera sentido con todos, de hecho, era la primera vez. Tan único que hace que Itachi desee tener siempre esos ojos magnéticos sobre él. Quería las manos de Shisui sobre su piel, pero gentiles y no brutales como lo había sido quien lo había tocado. A Itachi le hubiera gustado que esta fantasía se transformara en recuerdos reales. Pero se equivocó, el mundo no era así. El poema en su cabeza no podía ser realidad, tendría que intentar mantenerse más firme de ahora en adelante. Los azotes del sol eran amortiguados por el follaje, las melodías de los pájaros, el agua murmuraba plácidamente. Itachi admiró las largas enredaderas que colgaban de los altos árboles, la luz solo se filtraba a través de pequeños destellos. Estaba sonriendo, pero los pocos segundos que se había permitido recuperar el aliento le habían costado caro. Shisui había desaparecido de la vista, ya ni siquiera se podía escuchar su alegre risa. Itachi había aguzado sus oídos para tratar de captar pasos u otros sonidos, en vano. Una ligera inquietud se había apoderado de él, habían recorrido bastante distancia, aproximadamente un par de kilómetros. Pero, si bien era capaz de orientarse perfectamente, no estaba seguro de poder decir lo mismo de Shisui. El primo era un hábil luchador, especialmente en las artes marciales y con la katana, también le dio lecciones a Sasuke, pero encontrar su camino en un paisaje que todo parece igual era otra historia. Quizás sí, Shisui sabía cómo hacerlo, o existía la posibilidad de que su primo conociera esos lugares a la perfección. En cualquier caso, nunca habían hablado de ello a Itachi a los 11 años, fue lo suficientemente sabio como para prever la peor eventualidad. Una vez resuelto aunque solo fuera con imaginación, todos los demás habrían sido un juego de niños. Shisui podría haberse perdido. Sasuke podría haberlos seguido en secreto. Debería haber estado en el gimnasio, pero era tan travieso que podrían haber esperado cualquier cosa. Itachi estaba tranquilo, su madre estaba en casa ese día, Sasuke no correría ningún riesgo. Al regresar del gimnasio empezaba a hacer desastres en la cocina, disfrutaba preparando dango para su amado Nisan. Sin embargo, no era buena idea separarse así en medio del bosque. ¿Pero qué diablos estaba pensando Shisui? El más grande pero el más irresponsable. Shisui apenas había dicho un pío. Itachi no estaba seguro de poder volver a elevar su voz por encima de cierto nivel. No lo había hecho en una semana y tal vez nunca volvería a suceder. Shisui no había notado el cambio, menos mal que tenía miedo de perderlo.
No podía permitirse el lujo de molestarlo, ya no había remedio. Nadie tenía máquinas del tiempo para retroceder y borrar el pasado. Tal vez fue el dolor físico lo que le impidió correr rápido, pero pasaría. Si Shisui hubiera sabido, nada habría cambiado. ¿Shisui? Itachi se sentía como una migaja en medio del universo, tragado por el bosque, pero no podía entrar en pánico, nunca había podido permitírselo. Shisui estaba paralizado. No podía dar un paso, y no solo por miedo a tapar cualquier sonido que pudiera hacer su primo. El temblor en su voz lo había delatado. Itachi estaba agradecido de estar solo. Mai quería parecer cobarde frente a Shisui. Intentó recomponerse, se quedó mirando sus pies todavía mojados, aferrados a sus sandalias. No hacía frío, hacía tiempo que había aprendido a distinguir el frío interno de la temperatura real. Una fuerte y extraña ráfaga de viento, pero el aire había estado prácticamente estático durante todo el día. Ese tornado, al parecer, tenía manos, había pasado una por debajo de sus rodillas y la otra por detrás de su espalda para levantarlo. Un agarre firme y suave. Itachi había ahogado un grito al encontrarse suspendido a varios metros sobre el río, estaba volando. La brisa le pegó en las pestañas, ya estaban muy largas. Giró hacia la derecha y encontró el rostro sonriente de Shisui frente a él. El primo se había echado a reír de nuevo mientras estaba aterrorizado. Instintivamente se aferró al cuello de Shisui. Finalmente Itachi había entendido la dinámica del movimiento, su primo se sostenía de una enredadera con sus piernas y lo hacía cruzar el río. Itachi, tranquilizado, le sonrió a Shisui. El abrazo había pasado de espasmódico a dulce. Itachi pensó que no había nada de malo en apoyar su cabeza en el hombro de su primo. Y ni siquiera deslizar los dedos por sus rizos suaves como una nube. Al llegar a la orilla, Shisui saltó al suelo, dio unos pasos más para alcanzar el objetivo que tenía en mente, luego recostó a Itachi boca arriba sobre una alfombra de pasto. Itachi miró a su alrededor con asombro. Margaritas amarillas y blancas con largos tallos se elevaban a varios centímetros del suelo, dándole al césped un efecto tridimensional. Itachi solo había visto un efecto similar en una ilustración de una copia antigua de Alicia en el País de las Maravillas. Itachi miró hacia arriba iluminado por el sol. Shisui estaba inclinada sobre él y le sonreía. El mayor había quitado una de las manos con las que se sujetaba a los lados de la cabeza de Itachi para quitarle el largo flequillo de los ojos. Era una excusa para acariciarlo. Itachi cerró los ojos para disfrutar el momento. Suspiró, nunca nadie había hecho esto y ciertamente Shisui era la única persona en el mundo capaz de tocar su corazón de esta manera. El único en el mundo, el único en esta vida. Shisui se había arrodillado, la distancia entre sus cuerpos había disminuido, pero había comenzado a tocar el rostro de Itachi. Las manos se deslizaron ligeramente sobre las mejillas de Itachi. En su barbilla, en su cuello, con la punta del dedo índice tocó sus labios aterciopelados. Se miraron a los ojos, iguales negros pero con un corte muy diferente. Mientras tanto, las manos de Shisui bajaron sobre el pecho de Itachi, se unieron al frente para ir sobre su vientre. Itachi nunca quiso dejar salir ese gemido de dolor, pero desafortunadamente su primo había presionado demasiado. Una presión normal para un ser humano, de hecho, bastante delicada, pero lamentablemente ese maldito hematoma luchaba por curarse, probablemente debido a una mala alimentación. Itachi lamentaba decepcionar a su madre quien, siempre que podía, preparaba comidas sabrosas y nutritivas solo para él, pero cada vez sentía náuseas después de algunos bocados. Madre no sabía de la lesión y Shisui tampoco, solo Sasuke lo sabía porque había visto en vivo cómo se la había hecho. Itachi había cerrado los ojos abatido, se mordió el dedo índice derecho y giró la cabeza para escapar de la mirada inquisitiva de Shisui. Tembló como si estuviera ante una catástrofe. Itachi, ¿qué te pasa? Shisui le dio unas palmaditas en la cabeza para asegurarle. Déjame ver. No. Itachi ya había bloqueado las manos de su primo en el gesto de levantarle la camisa. Shisui había fruncido el ceño preocupado, se había puesto más pálido, estaba claro que una nueva conciencia acababa de aplastarlo. Se había liberado sin esfuerzo del agarre de Itachi, su camisa se había levantado sin pedir más permiso. El rostro de Shisui se había transformado de alarmado a furioso, la cara de la moneda que se esconde detrás del amor y que sale cuando el objeto de un afecto ilimitado es dañado.
Itachi estaba llorando, ya se había resignado a perder las caricias y la comprensión. Nunca más volvería a ver felicidad, no a ese nivel. Regalo. Todo sucedió por mi culpa, Naruto. Por eso había luchado tan duro para que Shisui no supiera nada. Ya estaba anocheciendo, Itachi había vuelto a mirar las aguas inquietas del Naka. Lo conocía bien y sabía cómo reaccionaría, esperando detenerlo. Habría sido como intentar golpear un meteorito con una raqueta de tenis. Naruto sabía que debía decir algo, pero no podía. Sus dedos habían metido la mano en su bolsillo para buscar otro cigarrillo, pero había chocado con el paquete ahora vacío. Había tragado fuerte, para calmar su angustia no había encontrado nada mejor que arrugar el paquete y tirarlo escaleras abajo. Las mismas razones que me hicieron violento destruyeron a Itachi. A eso se había estado refiriendo Sasuke la noche que fueron a buscarlo a Orochimaru. Itachi, yo, ¿qué podía decir en circunstancias como esas? ¿Hubo alguna palabra correcta? Naruto sabía que nunca los encontraría incluso si buscaba por 1000 años, así que todo lo que tenía que hacer era seguir su instinto mientras agarraba suavemente la mano del moreno. Ahora sé por qué no quisiste ir a casa la primera vez. ¿Ves que nos conocimos? Lo siento, recién ahora lo entendí. Itachi no había respondido, no se había movido, pero tampoco había escapado del contacto de las manos. No se había tensado. Hiciste todo lo posible para proteger a Sasuke, no te sientas mal. Me di cuenta de cuánto lo amas. No, Naruto. Itachi había levantado el rostro, un suspiro escapó de su nariz. Probablemente ya no veía nada o poco, pero persistió en mantener sus gafas de sol puestas. Él es quien me protegió. Fue por mí que fue a Orochimaru y entrenó todos los días. Soy un monstruo, mira en lo que lo obligué a convertirse. No es tu culpa. Naruto había saltado ante la exclamación espontánea. Había querido detener a Itachi antes de que siguiera por completo el camino de autodestrucción que había comenzado a tomar. Itachi se había enterado de Orochimaru a pesar de que las comunicaciones entre los dos habían estado cortadas durante días, pero no era importante saber cómo ahora. Dime la verdad, Itachi, necesito saberlo. A pesar del tono emocionado, Naruto se masajeó suavemente el dorso de la mano con el pulgar. Ese día en la sala de emergencias fue tu elección o te lastimaron. Zabuza no tuvo nada que ver con eso. Extrema angustia en la voz de Itachi y sensación de fracaso y no quería morir, nunca podría abandonar a Sasuke. No sabe nada de cómo nos encontramos, moriría. Pero, Naruto, a veces el dolor grita tan fuerte que harías cualquier cosa para silenciarlo sin pensar en las consecuencias. Itachi, las lágrimas rodaron lenta y silenciosamente por las mejillas rosadas del rubio. Naruto tuvo que resistir el impulso de abrazarlo. Debe haber sido un sufrimiento increíble haber empujado a alguien tan inteligente como Itachi a tales extremos. Itachi, necesitas hablar con alguien. Naruto tragó para contener las lágrimas. Ya lo estoy haciendo. Eres un chico amable, Naruto, siempre lo supe. De nuevo una leve sonrisa amarga, un inmenso agradecimiento en la voz de Itachi. Oh, no. Me refiero a alguien con más experiencia que yo. Naruto se rascó la nuca por enésima vez, estaba sonrojado. Lo que Itachi acababa de decirle lo halagó. Puedo guiarte, si quieres. Gracias Naruto, ya me estás ayudando mucho. En realidad, Itachi necesitaba cariño más que un médico, gritaba desde cada centímetro de su piel, desde cada gesto y palabra. Naruto estaba dispuesto a dárselo, pero el moreno aún no estaba listo para verlo. Itachi necesitaba que lo escucharan. Pero entonces, la katana de Sasuke era de Shisui. Naruto se había detenido nuevamente, cada vez que abría la boca tartamudeaba tanto que no podía terminar la frase. Tenía que salvar a Itachi y no solo de Hugo, el mayor problema estaba en su pasado. Zabuza, Hugo y todos los demás eran solo un efecto de lo que Itachi había experimentado, de las dinámicas tóxicas que había aprendido. Aunque Naruto nunca había aprendido a manejar bien las emociones debido a la prolongada soledad, entendió que este frágil niño le estaba enseñando mejor que toda su vida. Eran necesarias preguntas para romper el hielo. Dijiste que tu vida es falsa aquí, donde estamos ahora. Si quieres hablar de ello, te escucharé. Sucedió unos días después de nuestra primera reunión.